Les damos la bienvenida. Muchas gracias a los que se conectaron por Zoom, a los que están por Facebook. Estamos en ambos canales. Y el propósito de hoy día es agregarte valor en lo que tiene que ver con levantar capital. Entonces, sabemos que hay varias oportunidades para levantar capital. Queremos contarte que hoy día sobre todo está esta oportunidad del capital semilla de Cercotec, el Abeja, que son 3,5 millones, se vienen los capitales semilla mixtos, que también son 3,5 millones, también están los capitales, el semilla inicia de Corfo, que son 15 millones, y vamos a estar lanzando una serie de webinars para poder apoyarte respecto a esto. Pero hoy día, más que hablarte sobre levantar de una línea de financiamiento en particular, quisimos hacer este webinar que tiene que ver con modelos de negocio para poder levantar capital. Porque si bien es interesante postular y llenar un formulario, te vas a dar cuenta que el primer gran problema que vas a encontrar tiene que ver con el modelo de negocio que vas a formular. Porque para levantar capital, lo básico es tener un modelo de negocio que sea robusto y que permita levantar y poder ser seleccionado. Entonces, Camila, coloca pantalla completa mejor en tu presentación, por favor. ¿Ven bien? Sí. Ya. ¿Quién va a dictar este webinar? Este webinar lo va a dictar el día de hoy Camila. Camila Muñoz es parte del equipo de House Novo. Estamos en un proceso de digitalizar todo lo que es Novo Training. Varios de ustedes han participado presencialmente en lo que es House Novo. Nos saludan ahí desde Magallanes, se conectaron. Bueno, me imagino que Flo, no habías tenido la oportunidad de ir a House Novo, que estamos en Reñaca. Sin embargo, tenemos a varios conectados que hemos visto en House Novo en el espacio coworking que tenemos. Y hoy día, dada la contingencia, estamos en un proceso de digitalizar todos estos talleres de valor. Entonces hoy día vamos a partir con el primer taller digital, que es modelos de negocio. Ya estamos listos para partir. Camila Muñoz, quien es parte del equipo de House Novo, ella es ingeniera comercial de la Universidad Andrés Bello. Y tiene experiencia como emprendedora, ha trabajado también en distintas organizaciones en temas de venta y además ha desarrollado investigación en temas en torno a lo que es innovación, liderazgo, marketing, gestión de empresas y ventas. Y ella hoy día nos va a transmitir valor respecto a su mirada de cómo armar un modelo de negocios con foco en el levantamiento de capital. Así que los dejo con Camila para que nos cuente dentro de este webinar cómo es esto de armar un modelo de negocios para poder levantar capital. Perfecto, gracias Jaime. Buenas tardes, les doy la bienvenida a todos. Estoy súper contenta de que estén conectados acá. Espero que con este webinar les podamos agregar valor a sus negocios, a sus emprendimientos, a sus ideas. Como comentaba Jaime, estamos en este desafío de llevar todos estos talleres en modalidad digital. Y quisiera agregar el mensaje de Jaime a que no se desanimen, a que aprovechen todas estas oportunidades que tenemos en el mundo digital. Nosotros vamos a seguir apoyándolos, vamos a seguir subiendo material digital, estamos piloteando en esto, así que todo el feedback que después nos quieran hacer llegar es bienvenido. Así que vamos con mucha fuerza para poder seguir potenciándonos, seguir generando sinergia, como es uno de los conceptos de House Novo, y que con esto nos podamos potenciar. Como bien mencionaba Jaime, la capacitación de hoy día, el taller digital, es de modelo de negocios. Ya esta capacitación, este taller, nosotros lo construimos considerando distintas aristas, distintos polos de información. Mezclamos la experiencia de nosotros, la experiencia que cada uno había tenido como emprendedor, yo como emprendedora, en las organizaciones que habíamos estado trabajando, algunas en Santiago, otras en la región,
lo que dice Corfo, lo que dicen los distintos actores del ecosistema emprendedor, y también lo que en particular conozco desde la mirada de ingeniera comercial, desde mi propia rama. La universidad, por ejemplo, en la que yo estudié, va muy de mano en la formación de sus estudiantes respecto al emprendimiento. Trabajamos mucho emprendimiento. De hecho, yo misma me titulé por emprendimiento y ahí puse en práctica todos los conocimientos que había adquirido. Así que pretendo a través de todo esto entregarles todo lo que les mencioné y mencionarles que es, si bien una mirada fresca respecto de cómo nosotros hoy día debemos de enfocar un modelo de negocio y también cómo lo podríamos plasmar en una postulación de Corfo en los fondos que están vigentes ahora o en los que vengan. Respecto de eso sí, te quiero comentar también y ten alta atención en eso. Cada fondo tiene un objetivo particular, un foco al cual está postulando, un foco al cual está apuntando, ya sea en la innovación o en la etapa en la que se encuentre tu negocio o en alguna escalabilidad puntual. Así que tu modelo de negocio, en la medida que aprendas a manejarlo, en la medida que aprendas a trabajarlo, también lo puedes ir potenciando respecto de ese objetivo según el fondo en el que estés postulando. Ahí con el paso de la postulación te vas a ir dando cuenta. Bueno, y para que podamos adentrarnos un poco en la temática de modelo de negocios, antes de ir de lleno a cómo armar un modelo de negocios o cómo plasmarlo, tienes que entender primero qué es un modelo de negocios. Y aquí en la PPT que te compartimos tienes una definición basada y escrita desde los distintos polos de conocimiento que te mencionábamos. Si nos vamos a la definición de modelo de negocios, un modelo de negocios describe y explica cómo nuestra idea de negocios soluciona el problema sobre el cual estamos trabajando, o sea, sobre la carencia que descubrimos. En este sentido, nos tenemos que enfocar en explicar cómo nuestra solución crea y entrega valor, detallando además todo lo necesario para ello. Y además, cómo generamos ingresos con dicha idea de negocios, o sea, cómo capturamos valor. Entender esto y quedarnos con esto siempre que armemos un modelo de negocio es súper importante, porque si te das cuenta en la definición, hay distintos conceptos asociados. Hablamos obviamente de modelo de negocio, hablamos de describir, hablamos de explicar, hablamos de crear, entregar, y además de capturar valor, o sea, por otro lado, digamos, de cómo nosotros generamos ingresos. A través de esa explicación, nosotros estaríamos construyendo un modelo de negocios. Entonces, antes de seguir de lleno en un modelo de negocios, lo primero que debemos comprender es ¿qué significa cuando nosotros hablamos de valor? Este concepto lo vas a escuchar siempre en el mundo del emprendimiento, lo tienes que trabajar siempre, y en tu definición de propuesta de valor o en tu speech de propuesta de valor debe estar la palabra valor asociada en todo lo que te expliques. El concepto de valor en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento, se refiere a la utilidad o aptitud de un producto o servicio para satisfacer una necesidad. Y hasta ahí estaríamos creando valor. Esto es súper importante que lo entiendas, porque cuando tú generas un producto, generas un servicio, estás entregando una utilidad que te puede entregar un producto o servicio para satisfacer una determinada necesidad. Este es percibido por el cliente cuando el beneficio y experiencia es superior al precio pagado. Y esto es súper importante porque el valor recién va a existir cuando tu cliente declare que efectivamente ese producto o servicio le sirve, lo satisface, y que por otro lado el precio, entre comillas, dejó de ser relevante porque efectivamente la utilidad que le reporta o la satisfacción es mucho mayor que el precio pagado. Entonces, de lo anterior, el emprendedor o la empresa captura un valor, que en sí se refiere al ingreso monetario, al ámbito monetario, o sea, la ganancia, pero también se debe asociar al feedback del cliente y el análisis del entorno, desde donde también se puede capturar valor o potenciar la escalabilidad del negocio. Entonces, vamos por parte. Cuando hablamos de valor en nuestro modelo de negocios y puntualmente en nuestra propuesta de valor en nuestro producto o nuestro servicio,
tenemos estos tres conceptos asociados desde el momento en que creamos valor, o sea, cuando tenemos nuestra solución y la estamos comercializando, se la estamos mostrando a nuestro cliente o usuario. Después estamos captando valor en el momento en que nuestro cliente o usuario ya tiene la solución, la está probando y está satisfecho y también conforme con los costos asociados que tuvo a adquirirla. Y por otro lado, nosotros estamos generando y capturando valor para nosotros. Eso tiene que ver netamente con el modelo de ingresos, o sea, con la manera en la que nosotros estamos colocándole un precio monetario a eso que nosotros estamos vendiendo y por el cual estamos recibiendo una ganancia, ¿ya? Ahora, esta última parte del proceso de crear valor es súper importante porque los emprendedores y la empresa no solamente debiéramos de crear valor desde el ámbito monetario, o sea, desde, me pagó, listo, capturé valor, no. El valor también debe de ir asociado al feedback que te pueda entregar el cliente antes de comprar el producto, cuando compra el producto e incluso después de comprar el producto, y también tú como emprendedor o como empresario, pyme, o en el proceso en el que te encuentres, siempre deberás hacer un análisis en torno respecto del impacto de tu propuesta de valor, respecto del impacto de tu negocio. Esto es desde que la estás difundiendo, desde que la estás lanzando, hasta que Pedrito, Juanito, María recibió su propuesta de valor, por ejemplo, a domicilio en la casa, y le fue a dejar el producto a una empresa de despacho externo. También ahí tú debieras de preguntarle, oye, ¿y qué te pareció? ¿Te llegó bien el producto? ¿Qué tal los repartidores? Etcétera, etcétera. Todo eso a nosotros nos ayuda a capturar la percepción que tiene el cliente y un valor tremendo para tu negocio. Y al final hay un concepto que dice escalabilidad del negocio. La escalabilidad del negocio es la medida de cómo vamos creciendo, cómo nos vamos diversificando, qué otras oportunidades de crecimiento en términos de empresa, de venta, podemos ir acaparando, va muy de la mano de esto. Porque si tú no interpretas bien el feedback de tu cliente, si tú no interpretas bien lo que te está diciendo el entorno, oye, mira, estás haciendo mal esto lo podrías mejorar, esto no, te vas a equivocar. Y vas a estar siempre en lo mismo, no vas a apuntar a lo que en verdad necesitan hoy en día las personas o tu segmento de clientes. Ahora, ¿por qué hablar de modelo de negocios? Un paso clave en la gestación de una idea de negocios es cómo de manera racional se detectan y unen cada uno de los componentes que harán posible la propuesta de valor. Lo anterior permitirá mostrar cómo la solución crea, entrega y captura valor. Esta lámina nosotros decidimos incluirla en la presentación porque de repente encuentro que se manosea mucho el concepto de modelo de negocio. Hagamos un modelo de negocio, hagamos un Canva, ya aprendámoslo, listo, hagámoslo, pero no hablamos de la importancia, de por qué hablarlo. Y es por esto mismo, porque te ayuda a comunicar de una manera racional cómo cada una de las cosas que necesita tu negocio para poder funcionar se unen y a la vez hacen posible la propuesta de valor. Esto, por ejemplo, tiene mucho sentido si tú el día de mañana te paras ante un inversionista o estás preparando tu pitch para subir a la plataforma de postulación de Corfo y no sabes cómo explicar por qué todos los recursos para los cuales tú necesitas dinero son importantes, no va a tener sentido, no le va a ser algo racional a la persona que te esté escuchando y probablemente no vas a lograr tu objetivo. Entonces, lo que te queremos decir con esto es que tu propuesta de valor, tu modelo de negocios, tiene que tener una coherencia y tiene que tener una racionalidad. Y eso lo da cada una de las necesidades operativas que tú pudiste haber ido detectando, cada uno de los esquemas o los flujos que tú pudiste haber ido haciendo desde algo tan básico como, por ejemplo, oye, necesito hacer este lápiz. ¿De qué material se compone el lápiz? ¿Qué necesito para captar los materiales? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a difundir? ¿Cómo voy a traer esa materia prima? Todas esas son las distintas partes del modelo de negocio, pero debe ser racional. Y eso obviamente te va a permitir, como dice la última línea, mostrar cómo la solución crea, entrega y captura valor. Y la importancia, que prácticamente lo mismo que te decíamos recién, es excesiva. Entender la manera en la que se crea, entrega y captura valor. Debe tener una hoja de ruta o bien un plan de vuelo, como hablamos en algunos programas de Novo Training, de House Novo, el cual te permite ver el negocio en perspectiva. Esto deja visualizar cada parte y paso del modelo de negocio, detectando como resultado e importancia de esto oportunidades de mejora,
diferenciación y ventajas. Y aquí quizás estamos siendo un poquito redundantes en el tema, pero esto es importante. Un punto trascendental es tu postulación a fondos en una presentación tuya ante un inversionista y en cualquier lado en donde estés vendiendo tu modelo de negocio. Algo importante en tu pitch es cómo tú te estás diferenciando y cómo a la vez estás siendo innovador. Si tú no sabes cómo mencionar por qué tu propuesta de valor la debieran de elegir por sobre las demás, créeme que lo más probable es que no consigas el financiamiento o estés mucho tiempo dando vueltas en lo mismo y no te estés dando cuenta de en dónde estás colocando el error. Y es por eso que nosotros acá pusimos que debes de tener un plan de vuelo y tratar de ver tu negocio en perspectiva. A veces siempre también es bueno comentar tu modelo de negocios con tus conocidos, con algún amigo, amiga, con tu familia, en fin, darle siempre una vuelta y tener incluso un borrador donde tú tengas escrito tu modelo de negocio, leerlos varias veces y con todas las cosas que vas viviendo, irlo cambiando. Con cada consejo que te van indicando, obviamente siempre medido desde tu racionalidad y desde lo que te puedan decir, irlo mejorando, irlo cambiando y te vas a dar cuenta de las distintas perspectivas que vas a poder tener. Y eso te va a dar también oportunidades de mejora. Un modelo de negocio, y eso es súper importante entenderlo, no es estático. Un modelo de negocio debe de adaptarse, debe ser dinámico, que es uno de los conceptos que Corfo toma muy en cuenta cuando nosotros estamos emprendiendo. También Psicotex debe ser adaptable y debe ser capaz de poder cambiar cuando lo sea necesario. De hecho, esto mismo que estamos viviendo ahora, muchos emprendimientos, muchos negocios, yo creo que en verdad todo lo que genere ingresos tiene que probar ahora y tirarse el desafío de transportar todas las actividades a lo digital y enfocarnos por último en seguir manteniéndonos presentes, mantener presencia en las redes sociales, mantener presencia en las páginas web, generar instancias en vivo, aprovechar que las personas están en sus casas y en cualquier momento, desde cualquier lugar de su casa se pueden conectar 2, 5, 20 minutos, una hora, y ya empezar a entablar, por ejemplo, una conversación con tu cliente o con la comunidad de interés de tu producto, es algo, por ejemplo, que te va a brindar oportunidades de mejora. Entonces, antes de seguir, como para que nos quedemos con el concepto claro de modelo de negocios, un modelo de negocios como un plan de vuelo, te dice dónde partes y cómo llegar hasta tu objetivo final. Debes tener encendida la cámara, como a veces hablamos también en algunos de los programas de Nuevo Training, para que estés generando valor. Con esto quiero decir que debes ser capaz de mirar un poquito más arriba, de salirte de tu negocio, de mirar las cosas en perspectiva y ver qué podrías mejorar, qué no estás considerando y qué podrías incluir para generar más valor y también tú capturar más valor. Y finalmente, entregar y capturar valor es lo que diferencia una propuesta de valor de otra. Uno puede estar vendiendo 20 años chocolate, seguir con los mismos clientes los 20 años vendiendo chocolate, no mejorar nunca el chocolate, no crecer, no escalar, y un día se te va a poner al lado el chocolate full innovación premium, por dar un nombre cualquiera, y ese chocolate va a empezar a generar tanto valor porque es innovador, porque se dio cuenta de lo que la gente estaba buscando, porque vio lo que ahora las personas querían, y va a terminar quizás capturando todo el valor, y chocolate tradicional de 20 años, en el buen sentido de la palabra, no va a poder seguir captando valor. Entonces siempre es importante tratar de diferenciarte de alguna manera. Ahora, cuando hablamos de modelo de negocio, yo siempre recuerdo cuando empecé la universidad aprendiendo este tema y tuvimos que hacer un informe como de este volado, eran como 100, 150 páginas, y después me tocó emprender, empecé a aprender de todo esto del emprendimiento, conocí a los chiquillos de House Novo, nos metimos en alguna iniciativa y todo, me di cuenta que no era algo sencillo, o sea, y aparte no va en que tengas o no tengas los conocimientos, en que tengas o no tengas los estudios, va muy de la mano del sentido común y de tu capacidad de tomarte las cosas que te digan. Entonces,
en ese volado de 150 hojas que yo de repente veía que más en algún momento tuve que hacer, me di cuenta que era algo inviable para un emprendedor, para una startup que por definición es una idea que se para y se pilotea en un periodo de menos de 6 meses, es inviable estar haciendo un archivo de 150 hojas. Entonces, para eso y para ser más ágiles y para tener una herramienta clara, sencilla y que te ayude a visualizar quizás de manera más dinámica y creativa un modelo de negocio, existen herramientas como el Business Model Canvas, como el modelo de negocios que nos propone el lienzo de trabajo de Canvas. Y esta es una de las herramientas. Tradicionalmente, por ejemplo, en la ingeniería comercial siempre desarrollamos un Canvas, pero al lado de eso, los mismos temas que están dentro del Canvas se desarrollan con estudios, con quizás más detalle, con otras herramientas, se colocan análisis de gestión de empresa, en fin, un montón de otras cosas, que también son un modelo de negocio, solo que es una manera distinta de trabajar un modelo de negocio. No por eso el Canvas es menos válido que generar quizá un modelo de negocios de quizás qué empresa, no. Es una herramienta mucho más precisa y concisa de lo que tú tienes que ir considerando ahora como emprendedor, de lo que vas a ir trabajando en los distintos fondos concursables, siempre te vas a topar con el modelo Canvas, y si bien lo vas a escuchar mucho, va a depender de ti qué tanto te vas a poder diferenciar entre todas esas personas que lo escuchan. Esto que diseñamos, esto que hicimos, créenos que fue desde una perspectiva de muchas experiencias, de muchas charlas, de muchas ayudas, de muchas auditorías, de muchas asesorías también, y de muchos lugares por donde los que pasamos, y siempre encontramos que en el Canvas se puede trabajar un concepto nuevo y también mejor. Entonces, para ir de lleno en la descripción, el Business Model Canvas es una herramienta de organización estratégica que representa todo lo que se debe contemplar para la construcción de un modelo de negocios. Cuando hablamos de organización estratégica, la estrategia, ¿cierto?, es un conjunto de acciones que nos permite alcanzar un objetivo de manera más rápida. Y eso mismo es el Canvas. El Canvas te dice, mira, organiza de esta manera todo lo que debes contemplar para poder poner en marcha tu idea, para poder sacar adelante tu negocio, y así lo vas a poder hacer un poquito más rápido. Dicho todo, todas esas actividades o todas esas cosas las que debemos pensar cuando armamos un Canvas, representa a los clientes y usuarios, a la oferta, la infraestructura, las finanzas, la realidad, etcétera, que se deben considerar en un plan de negocios. Y si tú te fijas en el lienzo que tenemos al lado, hay un esquema y alrededor hay distintos nombres. Cada uno tiene distintos números, que es el sentido que te voy a comentar luego. El primero es el segmento de clientes, después se habla de la propuesta de valor, de otro concepto que se llama relación con el cliente, canales de distribución, flujos de ingreso, etcétera, etcétera, y los vamos a ir viendo. Y si te das cuenta, este esquema quizás te puede parecer un dibujo sencillo, pero tiene mucho sentido, porque cada uno de esos conceptos que están enumerados ocurren de acuerdo a un orden, y tú como emprendedor los debes de pensar de acuerdo a ese orden y con cierta racionalidad. Entonces, este lienzo que tú ves acá, que comúnmente al modelo del Canvas le dicen lienzo de trabajo o lienzo de desarrollo de negocios, es precisamente un Canvas, que es, como tú puedes ver, distintos bloques, son cerca de 9 bloques con distintos nombres, pero cada bloque que está agrupado en el Canvas tiene detrás un trasfondo o una respuesta a la cual está respondiendo dentro de tu negocio. Uno de esos, por ejemplo, es a quién, qué cosa, cómo y cuánto. ¿A quién le estamos entregando esto? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién tiene esta necesidad? ¿Qué cosa le vamos a entregar? ¿Qué cosa le vamos a vender o le vamos a ofrecer para satisfacer esa necesidad? ¿Cómo se lo vamos a entregar? ¿A quiénes necesitamos? ¿Qué cosas necesitamos? ¿Qué cosas debemos hacer? Y todo esto que estoy pensando, ¿cuánto me va a costar? Y también, ¿cuánto voy a poder ganar? Esas son las preguntas que tú siempre te debes hacer cuando estés planteando tu modelo de negocio, y son las preguntas que te ayuda a ir respondiendo el Canvas. Entonces, acá al lado dice, lo anterior se organiza en un lienzo de trabajo, como el del esquema inferior. Cada bloque distinguido con un color
particular responde a una inquietud del negocio, las que recién comentábamos, y por ende deben ser pensados y escritos en un orden determinado, como el que se mostrará a continuación. Entonces, si avanzamos a la diapositiva siguiente, aquí voy a hacer una pausa y es súper importante. Siempre escuchamos a emprendedores, yo misma cometí el mismo error, de repente te preguntan, oye, ¿cuál es tu idea de negocio? ¿En qué estás haciendo? ¿O a qué se dedica tu emprendimiento? ¿O por qué estás aquí? Simplemente si es que estás frente a un inversionista o hablando con alguien de alguna entidad determinada. Dicen, no, mira, yo estoy haciendo este lápiz volador, es súper bonito, es de colores y vuela, y tiene alas, y va a llegar de aquí a Júpiter, y olvídate, es espectacular. Vale 700 pesos. Y uno queda así como, pero no sé, si a mí alguien me vendiera algo así, yo diría, ya, pero ¿por qué lo voy a comprar? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de comprar este lápiz? Y esa a veces es uno de los mayores errores de nosotros los emprendedores, que no partimos hablando de la necesidad, de la carencia que está aquí señalada, a raíz de la cual nació ese supuesto lápiz volador. Entonces, y esto es algo que quizás no se menciona en muchos lados, pero desde la experiencia que nosotros hemos tenido, creemos que este es el momento indicado de tu modelo de negocio para hablarlo, y es que el primer bloque que debes de llenar es el de la propuesta de valor, mencionando el problema al cual se está ayudando. Debe ser representado en una explicación clara, enfatizando en la carencia detrás de este y su impacto en la sociedad. Si yo te digo el día de mañana, oye, en tal región falta agua, hay que hacer algo, la gente se está quedando sin agua, va a salir alguien y te va a decir, sí, pues, pero en África hay niños que mueren porque no hay agua, hay terrenos que están totalmente secos, hay poblaciones en las que los niños están literalmente en el suelo desnutridos y prácticamente agonizando porque no hay agua. O sea, si tú me estás preguntando entre ese grupo de personas, yo prefiero priorizar este otro. Sí, pero es que es más importante, es que me lo dijo mi tía, sí, pero es que aquí hay 100 personas. Y allá, un poco más allá, hay 100.000 personas. Muchas de ellas no tienen ingresos, no tienen recursos y han vivido así durante más de 10 años. Los grupos se centran entre aproximadamente familias que pueden ir desde los 0 años hasta aproximadamente los 45 años porque su expectativa de vida no va más allá. Las únicas ayudas que tienen son algunas de las ONG mundiales y llegan a veces una vez cada 6 meses. Y la tasa de mortalidad es XXX, una de las más altas del planeta. Y si consideramos la población total de ese territorio, estamos afectando, la población afectada por este problema es cerca del 60% de esa población. Entonces, no sé si notas la diferencia entre el relato A y el relato B. Si yo como inversionista, o yo como alguien que te pueda ayudar, o un partner, estoy escuchando ambos relatos, me voy corriendo a ayudar al que está expresando la problemática de África, porque le explicó de manera concreta e hizo ver el impacto, que es la palabra que nosotros estábamos mencionando ahí, respecto de la carencia percibida, el impacto que está generando esa carencia. Ahora, es súper importante, y aquí me voy a saltar un poquito a la parte de abajo de la definición, cuantificar el problema. Si nosotros hablamos y hablamos y hablamos de las cualidades del problema, nuestra mente funciona de manera numérica también en gran parte. Y un inversionista es numérico y, por otro lado, los números a nosotros nos ayudan a dimensionar la dimensión de las cosas y la importancia. Entonces, todo esto tiene que estar cuantificable. Y para eso tenemos Google, tenemos muchas herramientas, y ahí obviamente tienes que ir desarrollando una expertise y viendo las fuentes, la confiabilidad, etcétera, etcétera. Pero también hay mucha ayuda para ayudar a describir ese mercado o esa necesidad en la que tú estás, digamos, dedicándote, y poder cuantificarla con cifras precisas y que también ayudan a visualizar el impacto. Y luego de eso aquí nos dice, luego se debe describir la propuesta de valor ofertada, indicando su valor y principales características. O sea, por eso voy a seguir con la misma temática de los niños de África. Ante este problema, yo creé Agua 2.0. Unas cápsulas de agua, estoy inventando,
que se pueden llevar en estas cajas, que no miden más de 20 por 20, son totalmente transportables, no necesariamente en un camión. Tú las puedes ir pasando a cada persona, se multiplican por 5, esto sería maravilloso, y la persona va a quedar completamente hidratada. Y sus características son estas, para hacerla se necesita esto, cuesta esto, nosotros ya probamos con un piloto, funciona bastante bien, en una comunidad de alrededor de 50 a 100 personas, actualmente están totalmente hidratadas, su calidad de vida ha mejorado de tanto a tanto, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte del Canvas, esta parte del bloque que dice propuesta de valor, es súper importante, porque tú estás de lleno captando la atención del que está escuchándote, del que está leyendo, y por otro lado estás sentando todas las bases de por qué te deben considerar. Y eso, explicando bien cuál es el impacto que genera en la sociedad y cuáles son las características claves de tu propuesta de valor. Después abajo dice señalar la esencia de la propuesta de valor. Siempre, pero siempre, 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 a la esencia me refiero con la diferenciación, debes señalarla. ¿Por qué esa solución y no la del otro fulanito que habíamos escuchado en un principio? Porque es diferente, es más innovadora, es más rápida, contamina menos, es más fácil de producir, es más conocida o es más rápida de comunicar, estoy inventando cualquier cosa. Debemos de saber por qué nuestra propuesta de valor es única y vale la pena invertir en ella. Luego de eso, y esto es súper importante porque son dos temas que no se pueden separar y se desarrollan en un Canvas paralelamente, debemos hablar de lo que son los segmentos de clientes. Si ustedes se dieron cuenta, al principio de mi definición de propuesta de valor respecto al ejemplo de África, ya estaba hablando de algunas cualidades, pero no de mi cliente, sino que del usuario de esta eventual solución, producto o servicio. Y lo empecé a describir de tal a tal edad, viven en tales y tales lados, este es su nivel educativo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahí después voy a hacer una distinción porque también hay una diferencia entre el que es tu cliente y el que es tu usuario. Entonces, mientras estás explicando esa parte de la propuesta, de tu modelo de negocio y la propuesta de valor, vas desarrollando esta segunda patita que es el segmento de clientes. Y aquí tú tienes que definir, explicar quién es tu cliente o tu usuario, a través de características concretas. Vuelvo a lo mismo de ser puntuales y visualizar el impacto, como la edad, género, ocupación, antecedentes socioeconómicos, educacionales, gustos, preferencias, dónde vive, etcétera, etcétera. A esto se llama segmentación tradicional. En los ingenieros comerciales o en otros lados lo llaman segmentación tradicional. Pero existen también otros tipos de segmentación. Para emprender, en un principio, basta con que tú seas concreto en definirlo con esas características. No están todas. Y no, esta descripción a la cual estamos apuntando es para explicarte el concepto, no es una manera detallada de segmentación, eso lo podríamos hacer posterior en otro taller. Pero es una manera como para explicarte qué significa segmentar. Segmentar significa acotarte a un grupo de personas que comúnmente puede ser el más afectado por la necesidad, saber cuáles son sus características para que tú los puedas conocer y así también tu propuesta de valor la puedas llevar eficientemente hacia ellos. Y todo el resto de los elementos de tu modelo de negocios también tengan sentido con eso. Porque, por ejemplo, el ejemplo más común que se da, si yo estoy haciendo, esto quizás un poquito prejuicioso, pero hablando en la cotidianidad, estoy haciendo, no sé, una solución digital para que los adultos mayores no se caigan tanto en casa, las personas que sean propensas a eso. Y mi producto es 100% digital, o sea, si tú no te metes al Facebook, el adulto mayor no va a poder ser uso de eso. Pero quizás estoy ignorando de que el adulto mayor de tal a tal edad y con tales y tales características, que puede ser el segmento que estoy yo atacando, no usa Facebook o no tiene acceso a Internet o ni siquiera sabe desde dónde acceder a Internet. Entonces ahí estoy cometiendo un error grave, porque no segmenté bien, no conocí bien desde un principio a mi cliente y no supe cómo yo lo podía encontrar. Esa es la relevancia de segmentar. Y también porque los recursos son acotados. O sea, si bien una problemática tú la puedes ver, por ejemplo, en todo un país,
no vas a poder atacar a todo el país. Vas a tener que funcionar en un lugar y probablemente partir con tu solución en un lugar determinado y después con el tiempo, con venta y con recursos y con apoyo, ir replicándote hacia otras regiones, que es lo ideal también de cómo un emprendimiento tiene que ver y lo que valora también Corfo, o en general las instituciones de financiamiento, ¿ya? Después tenemos otro ítem importante en los modelos de negocios, que son los canales de distribución. Siempre se debe tener y explicar una forma en la que se entrega la propuesta de valor, forma en la que entregamos la propuesta de valor. Dicha forma puede ser un canal directo, un canal indirecto. Con directo e indirecto nos referimos a si estamos en contacto inmediato con la persona o a través de una plataforma u otro intermediario, y donde siempre se debe evaluar la distancia con el cliente, el costo, su viabilidad, etc. No voy a decir, por ejemplo, yo voy a usar DHL para repartir todos mis productos y bla, bla, bla. Y se escapa, por ejemplo, el plan que a mí me cobra esa empresa para yo poder llevar mi producto hasta mi cliente. Se escapa de los costos, no es viable para mí en la etapa que estoy. Y quizás es más fácil partir por Mercado Libre, que tiene un convenio por Tira Express, que es como por ejemplo la hace mi mamá, que es peluquera. Ella por ahí se ahorra muchos costos. Ha ido aprendiendo a manejar la plataforma de manera súper rápida, y como hay un porcentaje accesible para el segmento que está atendiendo Mercado Libre, planes más o menos acotados, es una manera de distribuir, una forma de distribuir bastante viable. Que si yo quizás hubiera buscado otra empresa por afuera, más cara, con más exigencias, y me hubiera llevado en el fondo un costo que era inviable y demasiado alto. A eso se refiere el canal de distribución. Eso debe estar súper claro, y ante las contingencias que estamos viendo que se nos pueden presentar, debemos de ser también súper perspicaces y siempre tener un plan de contingencia. En especial ahora, por ejemplo, muchos de los negocios que se mueven por internet, las e-commerce, en fin, una de las primeras cosas, por ejemplo, que no sé, se debieran estar haciendo, y la verdad desconozco si el Ministerio del Gobierno lo ha establecido, es, por ejemplo, dentro de esa cajita en donde tú estás mandando tu pedido, mandar recomendaciones de sanitización, o cómo recibir el producto, o cómo sacarlo, cómo envolverlo, en fin. Entonces, un canal de distribución también tienes que ver, aprendiendo de lo que hemos ido viendo, que se adapte a las contingencias del tiempo. Y después de eso, tenemos que ver la manera en la cual nos estamos relacionando con nuestros clientes. Si yo hice una propuesta de valor, si ya encontré cómo distribuirla, si sé quiénes son las personas, ¿cómo me voy a comunicar con ellos? ¿Cómo les voy a decir, oye, mira, soy María, estoy vendiendo tal y tal cosa, la he probado en otras personas, están súper contentas, mira, estas son sus opiniones, este es el valor, también tenemos otras promociones, ¿dónde se lo comento? ¿Por dónde se lo digo? ¿Por dónde se lo comunico? Y también, por otro lado, ¿de qué manera voy a recibir su comentario, su feedback cuando pruebe el negocio? Entonces, cómo establecer y mantenerse conectado y comunicado con clientes o usuarios es la clave de un negocio. Es fundamental para el éxito y trascendencia de cualquier emprendimiento informar, escuchar y mantener conexión con sus clientes. Siempre evaluar segmentos, tipo de relación, costos y atención en el feedback. O sea, la relación con clientes es netamente cómo tú te vas, tal cual dice ahí, a mantener comunicado con tus clientes. Y para eso es súper importante que tú detectes todos los periodos de comunicación que pueden haber en tu negocio. Por ejemplo, hay un momento de comunicación desde que yo estudio a mi cliente y estoy preparando la solución y dejándola lista para venderla. Hay otro momento de comunicación cuando yo vendo la solución a mi cliente, cuando se la despacho o cuando se la envío, si es que funciona de esa manera, cuando un vendedor la está entregando, si es que tengo algún PEC o algún otro intermediario en la venta, cuando la recibe y cuando finalmente la prueba, la ocupa por un periodo de tiempo, se da cuenta del efecto que puede causar en sí y tiene una percepción ya de lo que probó. Entonces, para eso tenemos marketing digital, tenemos marketing tradicional también, tenemos puntos de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Y 5, y sumamente importante en el Canvas, es el bloque de los ingresos.
Aquí nosotros tenemos que colocar la manera en la que una idea de negocio genera ingresos debe ser clara y definida. Para ello, ¿de dónde viene el ingreso? ¿Cómo? Los tipos de ingresos, preferencias y requerimientos deben ser estudiados. En fases iniciales, procesos de expansión se deben dejar claros y definidos, procesos de inversión externa y o capital. A lo que me refiero con esto último, que hablar de ingresos no es lo mismo que hablar de inversión externa o de aportes de capital. El ingreso tiene que ver netamente en la manera en la que tú estás capturando valor de tu producto, o sea, a cuánto lo estás vendiendo y cuántas lucas sí te están entrando en lo que tú vendiste. Podemos hablar más de una hora respecto de cómo se define y cómo tú tienes que explicar cómo tu negocio genera ingresos, pero en el fondo es la manera en la cual tú le fijaste el precio o el costo a tu negocio. Y dentro de eso, y dentro de los distintos desgloses que quizás vas a poder, por ejemplo, encontrar en las bases de Corfo, o cuando te metas un poquito más, vas a darte cuenta que los ingresos también pueden provenir de distintas partes. Puede haber, por ejemplo, un negocio que tenga dos modelos de ingresos, y uno sea, por darte un ejemplo, de vender chocolate, y el otro sea de cómo enseñar a hacer chocolate. El de vender chocolate, el ingreso que obtienes es directamente por el precio fijado, que puede ser por distintos packs, que yo pueda tener de 10, 20, 30 chocolates a 1.000, a 2.000, a 3.000 pesos, y el otro, donde yo enseño a hacer chocolate, obtengo ingresos por unos cursos que yo fijé en 3 fases, y a los cuales yo cobro un precio particular a la persona que se inscriba por un periodo de un mes, mínimo me tiene que pagar 3 meses, etcétera, etcétera. No sé si te das cuenta que yo voy desglosando y voy explicando en la manera en la que yo voy a ir captando valor de esa idea. Ahora, eso debe estar claro y eso debe estar también validado. Para fijar precios hay distintas maneras, y de eso hay todos miles de cursos para fijar precios, etcétera, etcétera. Pero siempre debe estar calculado desde lo que te cuesta tu producto, lo que tú quieres marginar, para eso puedes, o sea, lo que tú quieres captar como ganancia bruta tuya, para eso puedes encontrar mucha información en internet respecto de cómo fijar el margen de ganancia, los costos obviamente, directos, indirectos, fijos, variables, que ahí estaríamos entrando en otra temática, y obviamente una mirada general del entorno. Si fulanito X está vendiendo los chocolates a 500 y yo los voy a vender a 2.990, quizás, bajo un supuesto inicial muy básico, me voy a estar disparando demasiado del precio y va a ser excesivo. Entonces siempre tiene que haber un análisis de cómo yo estoy fijando los precios y por ende el ingreso que voy a captar, que es lo que pretende explicar este bloque. Finalmente tenemos los recursos clave. En un modelo de negocio existen ciertos recursos o medios necesarios para conseguir los objetivos, tanto físicos, intelectuales, humanos, etcétera, etcétera. Si bien pueden estar conceptualmente asociados a otros bloques del modelo de negocios, aquí se piensa a fondo en ellos. En esta lámina tú dices ya, para vender esto, para fabricar esto, ¿qué cosas particulares, qué recursos, qué elementos son los que yo necesito? Y eso es lo que tú aquí empiezas a detallar. En los formularios de presupuesto de Corfo, que es lo que vamos a ver más tarde, y en particular más práctico cuando se esté hablando del capital abeja, te dice qué recursos y qué cosas en particulares colocar bajo unas glosas de ítem, bajo unos nombres en particulares. Y eso tiene que ir muy de la mano del objetivo del fondo y el propósito por el cual tú estés postulando, porque hay fondos, por ejemplo, para ideación temprana, hay fondos para validación comercial y hay fondos de escalabilidad. Entonces, a lo que voy, hay fondos en donde ayudan al emprendedor a partir y hay fondos en donde ayudan al emprendedor a vender más. Entonces, los conceptos ahí pueden variar y es en eso lo que te tienes que tener cuidado, por eso que siempre debes de leer muy bien las bases. Y las actividades claves para lograr todo esto y para lograr, por ejemplo, en particular, prototipar, que es uno, por ejemplo, de los fondos que tú puedes encontrar disponibles en Corfo. ¿Qué cosas claves debo hacer? ¿Qué actividades claves debieran de ir sí o sí en ese formulario? No sé, para ver, tengo que hacer una carta GAN, tengo que enlistar todos los materiales, el día, cuánto, los costos y el equipo que necesito, tengo que hacer difusión, tengo que averiguar, estoy inventando, etcétera, etcétera.
pero siempre evocado al objetivo al cual estemos detrás. En el caso puntual de un fondo concursable, y obviamente si la mirada va a ser más macro a tu negocio, cuáles son las actividades en general que necesitas para que tu negocio funcione. Ellas corresponden a lo más importante que se debe hacer para que funcione el modelo de negocios. Para ello, las actividades se deben categorizar por área y función. Por ejemplo, las actividades de producción, las actividades de gestión comercial, las actividades que tengan que ver con plataforma y soporte, las actividades que tengan que ver con marketing, etcétera. Por eso que esta parte del modelo de negocio es tan importante, porque si te das cuenta tiene cierta racionalidad cuando uno lo plantea. Y no menos importante, pero número 8, en un negocio debido a las distintas áreas y procesos que deben funcionar simultáneamente, se necesita de personas e instituciones que tengan relación con el networking requerido, o sea, que tengan relación con la red de trabajo que necesita nuestro emprendimiento o idea de negocios. Para ello se deben analizar las distintas áreas del negocio. No va a ser lo mismo que yo voy a necesitar para difundir en comparación a lo que necesito para producir. De negocio, visualizar los stakeholders disponibles en el sistema o que tengo en mi entorno más cercano o los que me faltan todavía por contactar para poder potenciar mi negocio, y la oportunidad de red con ellos, que es básicamente lo mismo que dije recién. Este punto es súper importante. Yo desde desde una experiencia personal, que fue algo que de hecho valoricé después, estuve harto tiempo, yo creo que estuve 2 años, en un emprendimiento que era una plataforma de crowdfunding. Queríamos hallar la manera de costear enfermedades de alto costo. Desafortunadamente el proyecto no se pudo poner en marcha, pero fíjate que hablando, tocando puertas, lo primero buscando el entorno más cercano, que era nuestra universidad, nuestros profesores, yo en ese momento los chiquillos de House No, que ya los conocía, etcétera, etcétera, fue donde más conseguimos cosas. Y lo primero que hicimos fue hacer un listado de todas las cosas que necesitábamos, de todas las actividades que debíamos de ser urgentes, y no teníamos dinero, no teníamos un capital suficiente, no teníamos una espalda financiera. Pero sí podíamos ofrecer ciertas cosas a cambio, podíamos intercambiar, y también habían otras instituciones que estaban enfocadas en apoyar el emprendimiento desde la base de ciertos objetivos. Sí, hay empresas que realizan responsabilidad social empresarial, pero evocada en puntos particulares, y esas fueron muchas cosas que nosotros captamos. Conseguimos espacio de trabajo gratis, en el sentido de la palabra monetario, conseguimos alianzas, conseguimos espacio, conseguimos materiales, conseguimos redes, difusión, diseño, levantamiento de plataforma en un momento, y todo eso por un periodo inicial que fue súper importante, que es cuando uno comienza. Por eso que los socios claves son tan importantes, y desde una experiencia personal te puedo decir que si ves bien cómo partir moviéndote y hacia dónde apuntar, lo puedes obtener. Y en esto, cuando estamos llenando un fondo concursable, tenemos que buscar bien cuáles podrían ser los actores que, si bien puedan ser alcanzables en el periodo de tiempo que tengamos, nos pueden potenciar. Y para eso Corfo, en sus redes, en los mismos Q-Works, el mismo House Novo, hay muchas herramientas donde tú puedes diferenciar y lograr visualizar qué actores en el ecosistema emprendedor te pueden ayudar. Y lo último y no menos relevante, que hay que aprender a diferenciarlo de los costos y conversarlo bien, relatarlo bien cuando estés llenando una postulación, son los costos. Se deben identificar los costos más relevantes implicados en toda la cadena de valor de negocio. Con cadena de valor me refiero, y lo voy a decir en términos súper sencillos, a todo el proceso, tanto de producción como comercial y de postventa, que puede implicarse en su negocio. Así de sencillo lo voy a mencionar. Aquí es importante entender que se debe identificar todos los costos asociados y requeridos desde que el negocio se crea hasta que captura valor, desde que estoy produciendo la solución hasta que recibí el pago por lo que vendí. Cada costo está definido por características y categorías particulares, pero debemos mencionar como uno de los más relevantes a los costos de producción fijos y variables, los de recursos humanos, los de marketing y los de infraestructura. Si tú te das una vuelta por los fondos concursables de Corfo y de Cercotec, hay algunos que tienen topes de financiamiento respecto de los costos. Por ejemplo, no sé,
Recursos humanos se financia hasta tal porcentaje, lo que puede hacer inversión en activos fijos, determinado fondo lo financia hasta tal porcentaje. Recuerda que muchos son cofinanciamientos, pones una parte tú y una otra gran parte la pone Corfo, la pone Cercotec, etcétera, etcétera, y se van desglosando. Hay un glosario de Corfo, que de hecho lo vamos a tratar en el taller digital de más tarde, que te explica cómo enfocarlos. Acá nosotros decidimos no ir tan de lleno a la definición particular de costos, porque estos ítems, por ejemplo, que nosotros pusimos acá, recursos humanos, marketing, infraestructura, van orientados a cierto objetivo cuando tú postulas a un fondo de Corfo. Los recursos humanos, por ejemplo, cuando te preguntan por recursos humanos en una postulación de Corfo, te están preguntando no tanto por el equipo humano entero que tú necesitas y cada uno de los cargos definidos. Te están preguntando cuáles son las personas, pero puntualmente cuáles son sus honorarios o cuáles son los sueldos que tú, o sea, los honorarios o los otros tipos de pagos por los cuales tú vas a incurrir en el ítem de recursos humanos. Entonces, esa parte de los costos, si bien para efectos de un modelo de negocio en general, hablando de tu modelo de negocio en general, debe estar definido por área y por necesidad particular y por cada, por ejemplo, en el caso de los recursos humanos, persona que tú necesites, en un fondo concursable, siempre debemos de ver bien hacia dónde, qué nos están pidiendo de los costos, porque no nos están pidiendo todo, nos están pidiendo los costos que están asociados al objetivo de financiamiento del fondo. Y si vas a trabajar tu modelo de negocio y lo que vas a hacer es subir tu modelo de negocios completo y lo estás armando, bueno, entonces ahí tienes que contemplar todos los costos asociados a tu negocio. Hablar de costos también podríamos hablar de costos durante horas, porque los costos se distinguen de maneras distintas. Un costo, por ejemplo, es distinto de un gasto, que esos son conceptos que ya se hablan cuando uno va entrando un poquito más a fondo en la temática, pero lo que tienes que tener claro es siempre cuáles son los costos relevantes de las actividades que siempre vamos a hacer. Los recursos, la producción, los recursos humanos, la capacidad de instalación, los costos generales, o sea, asociado a esa capacidad de instalación, para que esa instalación funcione. ¿Cuáles son los gastos que a mí me van a permitir que eso esté activo? La luz, el agua, el arriendo, el pago de la patente, etcétera, etcétera. ¿Cómo me voy a conformar? ¿Cuánto me cuesta a mí constituirme, etcétera, etcétera? El marketing, la difusión que debo hacer, ¿cuánto me va a costar? Y el lugar donde voy a funcionar, la infraestructura, ¿cuánto me cuesta también? ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante. Para ir ya terminando ya, porque estamos cerca de la hora en la que duraba el taller, eso es básicamente un modelo de negocios, así debieras también de orientarlo en una postulación de Corfo, orientarlo desde el punto de vista de todos los conceptos que hoy día te entregamos y todos los aspectos que debes considerar. Todo lo que te mencionamos es lo que debieras de mencionar en un fondo Corfo, ¿sí? Y Canvas, que fue en lo cual centramos la temática de modelo de negocio, es una herramienta para que tú puedas desarrollar tu modelo de negocio, ¿sí? Y para cerrar este taller digital de modelo de negocio respecto al contenido, recuerda siempre que los conceptos más importantes en un modelo de negocio tienen que ver con cómo tú generas valor, cómo te diferencias del resto, cuáles son las características de tus clientes o tus usuarios, que te voy a explicar ahora la diferencia entre los dos, cómo estás generando ingresos o qué valor tú estás capturando de eso que vas a vender, y cuáles finalmente van a ser todas las actividades asociadas, recursos o costos que vas a tener para poder cumplir con ello. Un punto importante para cerrar que me quedó en el tintero, recuerda que los clientes son aquellas personas que pagan por tu producto o tu servicio, y los usuarios, tal como dice la palabra, los que los ocupan y los que los utilizan. A ambos debemos mirarlos desde perspectivas distintas, porque a uno le va a parecer el dinero y el otro va a vivir la experiencia de usar directamente tu producto. Eso, un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, son los pañales. En los pañales, las guaguitas son las que ocupan los pañales y los papás son los que compran el pañal, o sea, los que están desembolsando el dinero. Y en el factor donde tenemos que estudiar el ingreso disponible y cuánto está disponible a pagar y qué es lo que valora, etcétera, etcétera. Pero es el niño el que muchas veces usa el pañal. Ahora, lo difícil ahí es cómo yo, por ejemplo, de ciertos usuarios capturo
el feedback, capturo la experiencia de venta. Y ahí se empieza a tratar una relación que es un poquito más desarrollada. Así que eso, cualquier duda, por favor háganosla llegar. Ahora dejo a Jaime y a Nicolás por si quieren agregar algo. Mi nombre es Camila Muñoz y eso fue la capacitación de modelo de negocio. Perfecto, gracias Camila. ¿Me escuchas, Camila? ¿Sí, te escucho? Ah, perfecto. Ya miren, queridos, miren, este es un primer webinar que le pedimos a Camila, que es parte del equipo de House Novo, que les enseñara el tema de lo que es un modelo de negocio para poder postular a un fondo. Ahora a las 3:30 vamos a hablar en particular, Camila nos va a hablar del presupuesto, cómo estructurar un presupuesto. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que a las 5 de la tarde, ahí voy a estar yo a cargo del webinar, y lo que vamos a hacer es llenar en línea una postulación al Capital Abeja de Cercotec. Pero para poder llegar a ese punto, hoy día a las 5 de la tarde, es necesario que ya tengan instaladas las distinciones de lo que es un modelo de negocios como tal, y cómo presupuestar un proyecto de manera muy básica. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es, conéctate ahora a las 3:30, si tienes duda de cómo se estructura un presupuesto para un capital semilla, que es una pregunta clásica, desde qué es un recurso humano, qué es, por ejemplo, un gasto operacional, qué es un gasto administrativo, qué son los temas cuando llevan las garantías de por medio, qué es un activo, cómo se revisa un presupuesto, que es algo muy básico para un capital abeja, sin embargo, es donde la mayoría, no, en realidad no es la mayoría, por darte un ejemplo concreto, en un PRAE de Corfo, de 240 que postulan, 60 se caen por pertinencias administrativas que en el fondo es que no supieron llenar bien una parte del presupuesto o del formulario. Que eso es algo súper fácil de cumplirlo si es que entiendes la base y entiendes cómo estructurar un presupuesto. Entonces, ¿cuál es la invitación en concreto? Ya tuvimos un webinar de 1 hora para explicar modelo de negocio. 3:30 a 4:30, presupuesto. Y de las 5 vamos a lanzarnos en un webinar de 2 horas, pero ya para que puedas sentarte en tu computador, abrir la página de Cercotec y vamos a hacer una postulación en línea. Yo voy a completar un formulario tipo y la idea es que tú ahí vayas completando el tuyo de manera paralela. ¿Para qué? Para que aproveches esta oportunidad de levantar un capital semilla, en este caso abeja, de 3,5 millones. Próximamente se va a abrir el semilla, que es tanto para hombre y para mujeres, entonces está buenísimo estar preparado desde antes. ¿Ok? Si tienes alguna pregunta, lo puedes dejar en el chat. La PPT la vamos a enviar a los que están inscritos. A las 3:30 te va a llegar de nuevo otro link, que es distinto a este para el webinar de presupuesto. Y luego a las 5 te va a llegar otro link, que es para el webinar de la postulación en línea. Entonces te invito a las 5 que estés en tu computador. El celular no te va a servir mucho porque la idea es que tú te metas a tu página de Cercotec y mientras me vas escuchando, vayas llenando en línea el formulario. Te va a llegar a tu correo, Ignacio. Sí, te vamos a enviar, a todos les vamos a enviar el correo. El correo que dejaron registrado es relevante. Si no te llega en la bandeja de entrada, a veces llega a spam, pero si te llegó el link de este, te va a llegar el otro. Ok, saludo. Ah, está el Sergio ahí. Perfecto, sí. Entonces a las 5 vamos a sentarnos ya, pantalla compartida, vamos a empezar a leer el formulario y lo vamos a ir completando juntos. Eso va a estar buenísimo porque en general ahí es donde la mayoría se cae. ¿Ya? Entonces nos vemos a las 3:30, presupuesto, y a las 5 ya nos vamos con el formulario. Vamos a estar ahí 2 horas llenando el formulario. Se nos van a hacer cortas porque igual es un formulario desde cero. Así que ahí nos estamos viendo. Nicolás. Ahora sí. ¿Para probar la plataforma? Estamos probando la plataforma, este es un MVP. Un producto Y en mínimo realidad, viable. para cerrar nomás, darle las gracias por participar y invitarlos a seguir. Creo que ahora estamos, en realidad, todo Chile y todo lo que son emprendedores y todo el mundo, en realidad, comenzando este tipo de espacios donde nos podemos generar valor. Entonces, nosotros ya llevamos harto tiempo haciéndolo y la invitación es que sigan participando en las actividades. Estamos en el mismo proceso que todos y ahora en realidad es mucho más fácil llegar
llegar a la casa y tener tiempo para hacer hartas cosas al mismo tiempo y entre ellas capacitarse. Así que gracias a todos por participar. Perfecto, mira, Nicolás, María me comenta que no le llegó el mail, el link por mail, probablemente se conectó por las redes sociales porque no tenía cómo saber. Compártele el link para que se inscriba. Súper, yo voy a compartir el link para que se inscriban a los que me vayan comentando. Si lo dejan en el mismo chat, sea de Zoom o sea de Facebook, yo les voy compartiendo y les voy respondiendo ahí mismo. Perfecto. Entonces deja tu correo si tienes si no te llegó el correo de confirmación. Ah, te llegó por el Slack de un compañero. Perfecto. Entonces, María, déjanos tu... Nicolás te va a mandar el link. Voy a escribir en el chat los mismos 3 links para inscribirse a los distintos talleres, ¿ok? Si no se han inscrito a alguno de los talleres, se inscriben. Los voy a dejar al tiro y los voy a copiar ahí. Denme un Sí, segundo. pero la María es del PAC, del Programa de Aceleración de Capital. Sí, yo te lo mando por Slack. Por Slack. Ya, estamos. Muchas gracias. Nos escucharon desde Magallanes. Nos vemos a las 3:30 para hablar de presupuesto. A las 5 nos conectamos en línea para completar el formulario en línea. ¿Ya? Un abrazo.